es el evangelio vivo a través de su muerte, de su vida y de su resurrección. Eso es lo que nosotros queremos estudiar en esta tarde y es lo que queremos que quede en su mente, porque si usted se va a este lugar y a usted le preguntan qué aprendiste en la iglesia, yo quiero que puedas compartir esto, que Cristo es el evangelio vivo a través de su vida, muerte y resurrección. Ahora, la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, y quiero que vayan rapidito ahí, libro de los Hechos, capítulo 10. Estamos a la altura en el libro de los Hechos y tenemos que entender un poco qué es el libro de los Hechos, porque no es un libro que relata historia, sino es un libro que describe la obra del Espíritu Santo de siembra y evangelización de los creyentes. Las últimas palabras de Jesús a los discípulos fue: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo, el cual les va a guiar en toda la justicia, les va a redarguir de pecado y va a hacer algunas cosas con ustedes. Bueno, el cumplimiento de esas palabras es el libro de los Hechos. Por eso, el libro de los Hechos, usted encuentra que primeramente se habla de la ascensión de Cristo, después surge como un protagonista, el apóstol Pedro, y pasados unos capítulos retoma el apóstol Pablo toda la historia. Entendiendo la Biblia desde una perspectiva cristocéntrica, nos damos cuenta que estos personajes realmente no son los protagonistas. El protagonista es el Espíritu Santo, el cual está cumpliendo las palabras de Jesús de dar testimonio de él en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que cuando tú estudias el libro de los Hechos, por supuesto que vas a ver que hay testimonio en Jerusalén, primeramente, después testimonio en Judea, después se extiende hasta Samaria y después se va hasta lo último de la tierra. Y este testimonio va a través de Pedro, Pablo y muchos discípulos, porque está Felipe y hay muchos más que están involucrados en la predicación y enseñanza del Evangelio, que básicamente es presentar a Cristo. Presentar a Cristo. Las buenas noticias, yo decía el viernes algo que no podemos olvidar. Jesús no es adorado por lo que hizo únicamente. Porque muchas veces nosotros creemos que Dios envió a Jesús para resolvernos un problema y apreciamos a Jesús por lo que Él hizo. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que apreciar a Jesús por más. Jesús es Dios. Tenemos que apreciar a Jesús y amarlo, no solo por lo que Él hizo, sino por lo que Él es. Porque lo que Él hizo no hubiera podido ser hecho si no hubiera sido por medio de Él. Así que cuando hablamos de humillación de Cristo, por ejemplo, no podemos pensar únicamente en el momento de la cruz, sino hacer un plan para tomar carne y venir a morar entre nosotros y nacer es parte de la humillación de Jesús. Por eso no adoramos a Cristo únicamente por lo que hizo, sino también por lo que Él es. Hay tres implicaciones del Evangelio en este capítulo de Hechos 13, del 38 al 39. Y tú puedes preguntarte, ¿qué relación hay entre Hechos 10 y Hechos 13? Vamos a ir rapidito a Hechos 13, del 38 al 39. Y vamos a ver la relación, porque lo que queremos ver es cómo se conduce el Espíritu Santo a través de las palabras de Jesús. Miren, Hechos 13 dice el versículo 38 y 39. Lo voy a leer rapidito para que quede en la grabación, porque si mando a alguien ya después no va a quedar en la grabación. Dice de esta manera: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado,
y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y ahí viene una profecía. ¿Qué relación tienen estos dos pasajes? Bueno, si vamos al primero, encontramos a Pedro y Cornelio. Pedro declarándole a Cornelio que es Jesús el que hace posible la salvación para todos. Y un poco después encontramos que en el capítulo 13 se nos informa, se nos dice, se nos está enseñando que Jesús es la persona principal en la salvación y el que hace posible la vida. El propósito principal por el que hoy estamos aquí y el propósito principal de la predicación que tú vas a escuchar hoy es que no te vayas sin conocer a Jesús. Que no te vayas sin entender quién es la persona de Jesús. Mira, si tú te vas de esta iglesia hoy y piensas que la iglesia se trata de cantos religiosos, te perdiste lo principal. Si tú estás acá y piensas que venir a la iglesia se trata de pasar un tiempo con gente más o menos decente o más o menos tranquila, te perdiste la mejor parte. El propósito que tenemos acá para ti hoy y que viene de parte de Dios es que tú puedas comenzar a tener una relación con Jesús. Porque cuando tú te vayas, nosotros nos vamos a quedar acá. Cuando tú no vengas, nosotros vamos a seguir cantando. Pero si tú logras irte hoy con Jesús en tu vida, ese te va a acompañar para siempre donde quiera que tú estés. Y hay tres implicaciones, tres cosas que tú tienes que saber de Jesús que te pueden cambiar tu manera de pensar. Yo no sé qué manera de pensar tú tienes acerca de Jesús. Puede ser que hasta hoy para ti Jesús era un buen ejemplo de gente moral, de gente que hace buenas cosas. O puede ser que para ti Jesús era, o puede ser en tu mente, tu opinión, alguien que comenzó una religión que trajo avances para el mundo occidental. Pero yo te voy a decir hoy, ¿quién es Jesús? Para Dios, para nosotros y para tu vida. Y fíjate, no es algo que yo voy a inventar. ¿Quieren ir un momentico a Hechos 10? Versículo del 30 al 37. Dice, Dios envió mensaje, versículo 36, a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es, ¿qué cosa? Señor de todos. Y mira, la Biblia no se equivoca. Si la Biblia tuviera equivocaciones, hace años nos hubieran desmoralizado. Hace años nos hubieran borrado de la faz de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente dice amarillo, nosotros decimos verde. Cuando la gente dice el pecado es sabroso y agradable, nosotros decimos el pecado es condenación y muerte. Cuando la gente dice sí a las drogas, nosotros decimos no, no es la voluntad de Dios. Cuando la gente dice sí al aborto, nosotros decimos no, la vida tiene que permanecer, Dios la da, Dios la quita, solo Él tiene el poder. Si la Biblia mintiera, nosotros hubiéramos sido desaparecidos. Pero en la Biblia dice, Jesucristo es el Señor de todos. Así que no hay manera de librarte de esa declaración. Puede ser que tú te vayas hoy de este lugar y digas, yo no quiero saber de Jesús. Eso no va a cambiar la idea de que Jesús es el Señor tuyo. ¿Sabes por qué? Porque Filipenses capítulo 2, casi al final, dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y para que toda rodilla se doble. Así que
tu actitud ante Dios no cambia su naturaleza. La gente por siglos ha despreciado a Jesús. Sigue siendo el Señor. Por siglos han amado a Jesús. Continúa siendo el Señor. Me acuerdo cuando yo estaba en el seminario que estudié la vida de Voltaire. Alguien que se dedicó a ser un enemigo de Jesús. ¿Sabes cómo terminó su vida? La casa donde él vivía, hicieron una imprenta para imprimir Biblias. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es el Señor. Y eso no lo puede cambiar nadie. Ahora, lo que pasa es que el Señor tuyo ha puesto delante de nosotros dos caminos. Uno de vida y otro de muerte. Y nuestro Señor va a dar vida a aquellos a los cuales ha llamado y han doblado sus rodillas voluntariamente. Y va a dar condenación ese Señor nuestro a todos aquellos que viren su espalda, cierren sus oídos, tapen sus ojos e ignoren su llamado. Por eso en esta tarde queremos conocer 3 implicaciones que tiene Cristo como el Evangelio de Dios. La primera implicación, el perdón de pecado es anunciado por medio de Cristo que venció el pecado y la muerte. Miren, hay 2 cosas que destruyen la humanidad. Y ahora tú puedes hacer un recuento de cualquier cosa. Tú me puedes decir a mí que lo que destruye la humanidad es la bomba atómica, que son las balas, que son las guerras, que son los dolores. Tú me puedes decir lo que quieras. Incluso las enfermedades destruyen la humanidad. Según la Biblia solo hay 2 cosas que destruyen la humanidad. Una es el pecado. Porque la bomba atómica, porque las enfermedades, porque todo viene por causa del pecado. Y lo segundo que aflige la humanidad, ¿sabe qué cosa es? La muerte. Porque todos y cada uno de nosotros un día terminará su existencia terrenal. Y eso es indudable. Y a partir de ahí se abre una puerta a una existencia eterna, donde solo hay 2 caminos, uno de vida eterna y uno de condenación eterna. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia de Jesús? La implicación que hay perdón de pecados y que Él ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte. Por eso cuando vas a Hechos 13, quiero que vaya rapidito ahí, de nuevo, porque los estamos comparando. Hechos 13, versículo 38, rapidito dice de esta manera: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se anuncia perdón de pecados. Y mira, me interesa la frase por medio de Él, porque eso cambia todo el panorama. Eso es distinto a todo lo que nos han enseñado durante años en las iglesias. Las iglesias se han dedicado a anunciar cómo ser una mejor persona, cómo alcanzar el éxito, cómo ser un mejor prosperidad, cómo tener mejor soltura. Y hemos olvidado que el perdón de pecado debe ser anunciado por medio de Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Que hemos logrado que la gente tenga una buena relación con un código moral. Y nos hemos encargado de criticar a los que no cumplen el código moral. Pero hemos hecho poco para que la gente se relacione con Jesús. Hemos hecho poco para que la gente conozca a Jesús. Y nos hemos olvidado de que el pecado es tan profundo en nosotros que nuestra naturaleza nunca cumple con los propósitos de Dios. Y que la naturaleza de nosotros siempre nos aleja. Por eso, puedes contar en tu vida cuántas veces has querido ser cristiano y no has podido. Cuántas veces has querido ser fiel a la iglesia y no lo logras. Cuántas veces has propuesto en tu vida, ahora sí voy a ir a la iglesia y no voy a faltar, y a los 3 meses ya no estás yendo. ¿Sabes por qué? Porque tienes una buena relación
con un código moral, tienes una buena relación con una enseñanza ética, tienes una buena relación con la opinión de los cristianos, pero todavía tienes una mala relación con Jesús. Porque cuando tienes una buena relación con Jesús, tu vida no tiene significado sin la presencia de Jesús en tu corazón. Entonces ya portarte bien no es tu preocupación es agradar a Jesús. Y empiezas a descubrir en su palabra nuevas maneras de agradar a Jesús. Y yendo a agradar a Jesús, comienza a crecer tu vida, a madurar tu vida. Y empiezas a tener lo que hizo. ¿No te das cuenta que hay una diferencia entre el cristianismo pasado y el cristianismo de hoy en día? ¿No te das cuenta que hay una diferencia entre gente que iba al Coliseo Romano a morir por la fe y gente que ahora se queda a ver el fútbol? ¿No te das cuenta que hay una diferencia en eso? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Porque falló Dios? No, es porque tenemos una buena relación. Las iglesias lo hemos preparado. Este es el fruto de lo que hemos sembrado durante años. Hemos cogido a las personas y le hemos dicho, con la barba sin peinar, no vengas a la iglesia. Así le hemos dicho a la gente. Pero hemos tomado poco tiempo en decir, ¿sabes qué? Jesús es el Señor. Y Jesús puede cambiar tu vida. Y lo más importante no es lucir santo para mí, es ser santo para Dios. Lo más importante no es escuchar mi voz, sino es escuchar la palabra de Dios. Nos hemos vuelto, esta es una cosa que a mí me llama la atención, y todo se convierte en algo tóxico. Empezamos bien con las conferencias ahí en California, una maravilla, pero ahora resulta que hay mucha gente que va a las conferencias de California, pero no logra insertarse en una iglesia. ¿Por qué razón? Porque tiene una buena relación con lo que allí se dice, pero una mala relación con lo que se está enseñando en la iglesia. Y la culpa es de la gente, no, la culpa es de las iglesias. La culpa es de las iglesias. Porque allí los hermanos no le enseñan otra cosa que no sea la Biblia, pero en la iglesia no estamos enseñando la Biblia. En la iglesia necesitamos enseñar la Biblia. Los cristianos necesitan una relación mejor con Jesús que con el pastor. Y no que tengan una relación mala conmigo. Es mejor tener una relación con Jesús primero. Porque nunca te vas a llevar conmigo, ni yo me voy a llevar contigo, si no estamos reconciliados con Jesús. Porque tú y yo nada tenemos en común. Tú a lo mejor vienes de Centroamérica y yo soy del Caribe. Nada tenemos en común. Tú tienes frío en las noches. Y mi país es un verano eterno. Tú naciste con Coca-Cola. Yo nací con cocimiento. Tú desayunaste con pan toda tu vida. Yo desayuné con agua, con azúcar. Entonces tú y yo no tenemos nada en común. La única manera en que tú y yo nos podemos llevar bien es cuando adores a Jesús. Y la única manera en que yo me puedo llevar bien contigo es cuando yo adore a Jesús. Porque ese es el punto entre nosotros. Eso es lo que hace posible que Cintia, que viene de una cultura, pueda ser la esposa de Jordani, que es de otra cultura. ¿Sabes lo que hace posible eso? Jesús. Porque cuando él quiere comer arroz y frijoles, ella quiere meter el arroz y frijoles dentro de un taco. Es así. En un burrito lo quiere hacer. Fíjate. Y ahí empieza un problema. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cómo se resuelve ese problema? Cuando vamos a Jesús. Entonces, tenemos que enseñar más de Jesús y menos de normas, de éticas, de situaciones que son adaptables. Mejor comprendamos a Jesús. Vete hoy de este lugar conociendo a Jesús. Jesús es el Señor, lo dice la palabra. Jesús venció el pecado y la muerte. ¿Sabes lo que es el pecado? Probablemente no te encuentres como una persona pecaminosa. Y yo lo sé. A lo mejor eres de este país. A lo mejor nunca escuchaste esta palabra, te suena un poco rara. De donde yo vengo, esta palabra es ofensiva. De hecho, tú le dices a la gente, tú eres pecaminoso. Y la gente dice, ¿qué tú me estás diciendo? Yo nunca he matado a nadie. Yo nunca le robé nada a nadie. Pero el pecado es más que eso. El pecado no es lo malo que hacemos. El pecado no es únicamente lo malo que hacemos. El pecado es una desobediencia contra Dios. Y cualquier cosa de pensamiento, de acción o de omisión
nos pone en pecado, en desventaja con Dios. Así que pecaminoso somos. Solo Cristo ha cambiado esa naturaleza en nosotros y ha incorporado la naturaleza santa porque Él venció la muerte y el pecado. Ahorita vamos a ver de qué forma lo hizo. Después lo vamos a ver. Pero es necesario que aprendamos que la persona principal en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, las decisiones que tomamos, es Jesús. Tú vives para la gloria de Jesús. Tú no vives para la gloria tuya. Tú vives para la gloria de Jesús. La segunda implicación que vamos a aprender en esta tarde. La ley no justificó a nadie. Todo el que confió o confía en la ley ha terminado en la condenación eterna. Vamos a ir al versículo 39. Vamos a leerlo. Ese nos puede ayudar. Hechos 13, 39. ¿Verdad? Dice de esta manera: y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Me quiero tomar un minuto antes de explicar esto para leerte unas palabras que me parecen maravillosas. Son palabras muy antiguas, las dijo un pastor, Juan Calvino. Él dijo: donde Adán e Israel falló, Jesús triunfó. La tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. Lo hacemos al vivir de tal manera que damos testimonio de la realidad de la monarquía de Cristo en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestra escuela e incluso nuestros talonarios de cheque. Ya que Dios en Cristo es Rey sobre cada una de estas esferas de la vida. La única forma en que el reino de Dios se manifestará en este mundo antes de que Cristo venga es si nosotros lo vivimos, lo manifestamos en la forma en que vivimos como ciudadanos del cielo y súbditos del Rey. Esto es maravilloso. La ley no justificó a nadie, sino que el que confió en la ley ha terminado en condenación eterna. ¿Y sabes lo que me llama la atención? La palabra justificación. Porque esa palabra es una palabra que nosotros hemos abusado de ella. ¿No te has encontrado por ahí gente que se justifica por todo? Yo he visto cada cosa que me quedo frío. Yo he visto gente justificándose por qué vive en pecado. Como si todo el mundo tuviera la culpa de sus pecados. Conocí a una persona que le echó la culpa a Dios de sus pecados. ¿Tú no lo has conocido? ¿Cómo se llama? Bueno, Adán primeramente, ¿no? Porque ¿sabes lo que dijo Adán? La mujer que me diste. Y te voy a decir algo. Eso es muy triste. Porque ese pensamiento de Adán se ha quedado en nuestro corazón hasta el día de hoy. Y muchas veces no maduramos y no crecemos. Porque le echamos la culpa de nuestra propia naturaleza a todo lo que existe. Sí. Es más, hay gente que dice, me voy de la iglesia porque la iglesia está en pecado. Nosotros somos la iglesia. ¿Tú conoces algún pecado? Vamos a enfrentarlo. Tenemos la mala práctica de la justificación de nuestros pecados propiamente. Hemos echado a un lado a Cristo. Eso nos lo han enseñado en las iglesias. Nos lo han enseñado en las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente se ha comprometido más con los líderes, con los pastores y con la iglesia que con Cristo. ¿Y eso a qué nos ha llevado? A que nosotros necesitamos justificarnos. Necesitamos justificarnos. Por ejemplo, a quien te coge y te dice,
¿Tú vas a la iglesia del Camino a la Cruz? Tú estás loco. O sea, ahí predican cosas inventadas que no están en la Biblia. Pero pregúntale lo que sabe de la Biblia, a ver. A lo mejor en la semana no ha leído la Biblia, pero se atreve a decirle a otro que no vaya a la iglesia porque no usan la Biblia. Hermano, ¿por qué no estás viniendo? ¿Por qué no estás orando? No, es que no tengo tiempo, es que tengo esta situación, es que tengo un problema en el trabajo, es que ahora cuando yo resuelva esto, yo estoy terminando esto en mi casa, estoy reparando esto, y después que yo repare esto, entonces sí voy para la iglesia. ¿De qué se trata esto? ¿De prioridades perdidas? ¿De que Cristo no está ni en el panorama? ¿De que todas las cosas son principales ante que Cristo? ¿De eso se trata? Bueno, te voy a decir, Dios en Cristo nos ha justificado. Porque no hay ofrenda que tú puedas presentarte. Mira, no hay nada con lo que tú te puedas presentar delante de Dios. ¿Sabes que una vez el profeta dijo, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Y empezó a mencionar cosas extravagantes. Dijo, me presentaré con 10,000 carneros. Me presentaré con ríos y arroyos de aceite. ¿Y sabes lo que dijo Dios? Dijo, Dios no quiere nada de eso. Dios quiere obediencia de corazón. Obediencia de corazón. ¿Sabes que tú no te puedes presentar con nada delante de Dios? Lo único que tú puedes tener para presentarte delante de Dios es Cristo Jesús. Y si no tienes a Cristo, no hay nada. La Biblia en Romanos dice que van a ser acusados por sus razonamientos, tratando de defenderse con sus razonamientos. Lo único que tú puedes presentar delante de Dios es Cristo Jesús. No hay otra cosa. Y por eso la intención en esta tarde, que entiendas que la ley no justifica a nadie. Por tener una Biblia no eres un buen cristiano. Si eres un buen cristiano, tienes una Biblia. Por ser constante en la iglesia, no eres un buen cristiano. Si eres un buen cristiano, vas a ser constante en la iglesia. Y esa es una realidad. ¿Tú sabes lo que significa en la Biblia justificación? Significa que los pecados ocasionados por nosotros son puestos a cuenta de otra persona. Que somos totalmente perdonados. Porque hay diferentes formas de entender el perdón. ¿Sí o no? ¿Tú no has oído eso cuando estamos en medio de una situación familiar que dice, yo te perdono, pero no olvido? ¿No has oído eso? ¿Por ahí? ¿No lo has dicho ninguna vez? Yo me acuerdo cuando yo me fajo con Maidita, que todo termina termina en esto. Chica, no lo voy a hacer más. Bueno, también te voy a perdonar. Pero la próxima vez dice, pero yo me acuerdo de lo que me hiciste. O yo se lo digo a ella. A mí no se me ha olvidado. Cuando pasa eso, no hay verdadero perdón. ¿Sabes que la justificación es la obra de Dios a favor de quitar y borrar definitivamente tus deudas delante de Él y comenzar de cero contigo? ¿Sabes que Jesús fue y puso su vida en obediencia total a Dios? Porque donde Israel y donde Adán fallaron, Jesús triunfó. Y su vida la puso en dos palabras: expiación y sustitución. Dos palabras. Sustitución, ¿qué significa? En lugar de. Y expiación, ¿qué significa? Como una ofrenda totalmente aceptada. Eso es lo que hizo Jesús. Por eso no te puedes ir en esta tarde sin Jesús. Porque al final del día, como quiera que lo pongas, es el Señor. Y eso no lo va a cambiar ni tú ni yo. No tenemos el poder para cambiarlo. Mira, te voy a decir.
para que tú veas que es así. Yo soy el pastor. Gracias, mi amor. Yo soy el pastor. Tú te puedes poner bravo conmigo o no, o tú no tienes la posibilidad de cambiar de que yo sea el pastor. Solo lo puede cambiar Dios. ¿Tu trabajo cuál es? Ajá, y además. Correcto. Eso no lo puede cambiar nadie, solo Dios. ¿Sabes por qué? Porque primeramente Dios lo puso en tu corazón. Aquí hay diácono, no lo puede cambiar nadie, solo Dios. Tú eres cristiano, entregaste tu corazón a Jesús, Dios en su misericordia vino, te ganó, te llamó, hizo la obra en ti. Eso no lo puede cambiar nadie, solo Dios. Y dice Dios que a los que Él tiene en su mano, nadie los arrebatará. Entonces, necesitamos a Jesús. Lo necesitamos. Definitivamente Jesús puede cambiar nuestra vida de una vez y para siempre. Y fíjense que acá dice, Él es justificado, en Él es justificado todo aquel que cree. En Él es justificado. Tú y yo tenemos una oportunidad ante la muerte y ante el pecado. Y la oportunidad es que Jesús esté en nuestra vida. Que nuestras rodillas se doblen delante de Él. Que logremos encontrarnos con Él. Lo tercero y último que te quiero comentar en esta tarde, tercera y última implicación. La justificación llega al incrédulo cuando él deposita su confianza en la obra de nuestro Señor Jesús. Y sabes que esto no son palabras mías, eso no es palabra mía. Esa es palabra de Miguel Núñez. Él dijo eso. Y a mí me llamó la atención porque cuando tú lo lees, de primera intención, te parece que eso no está bien. Porque eso parece como si el hombre tuviera el control en la obra de salvación. ¿Ven? Tuviera el control. Fíjate, dice, la justificación llega al incrédulo cuando él deposita su confianza en la obra de Cristo. Claro, pero cuando nosotros profundizamos en esa verdad, nos damos cuenta que la única manera en que una persona confía en la obra de nuestro Señor para alcanzar esa justificación es que Dios en su misericordia te llame y haga la obra de salvación en tu vida. Que haga la obra de salvación en tu vida. Te quiero leer unas palabras que me parecieron súper interesantes. De hecho, es unas palabras de Miguel Núñez explicando esto. Dice, la verdadera religión no emana de la búsqueda del hombre, sino de la intervención de Dios. La humanidad rebelde no busca al Señor, al contrario, busca escaparse de Él, edificando torres, templos e ídolos de su propia imaginación. Y esa es la verdad. Siempre tenemos una excusa, siempre estamos inventando algo, siempre estamos tratando de escapar, siempre estamos echando la obra de Dios a un lado y de nuestro corazón no emana el deseo de buscar a Dios, ni de que Dios nos justifique ni que Dios nos perdone. Eso viene totalmente de Dios. Por lo cual, en esta tarde, yo te quiero invitar a esto. Si después de escuchar mis palabras, empieza a obrar Dios en tu corazón y empieza a traer a tu mente cosas por las cuales te tienes que arrepentir. Cuando llegues a tu casa, ponte aparte, busca un lugar y habla con el Señor, porque ese es el llamado de Él a tu vida. Porque mucha gente está esperando un llamado que viene del cielo, no, el llamado de Dios en muchas ocasiones es directo a nuestro corazón y del corazón a la mente. Y puede ser que después de haber hablado de estas implicaciones, Dios esté diciendo, hiciste mal esto, hiciste mal lo otro. Necesitas hablar conmigo por esto, necesitas hablar por lo otro. Hay cosas que hay que cambiar en tu vida, hay cosas que hay que mejorar. Y ese es el llamado de Dios.
Si estás sintiendo el llamado de Dios, te pido que cuando llegues a tu casa, hagas lo que dice la Biblia. Te pongas aparte, te pongas en lo secreto y habla con el Señor. Empieza a depositar tu confianza en la voz de Dios para que Cristo obre en tu vida. Porque esa es una bendición. Porque al final del día, Cristo es el Evangelio. No nosotros, no la iglesia. El Evangelio no es únicamente una buena noticia. El Evangelio es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús necesita ser adorado por nosotros. Necesita ser contactado por nosotros. Necesita ser reconocido como Señor por nosotros. Y hasta que nosotros no tengamos ese ejercicio de comunión con Él, las cosas en nuestra vida no van a cambiar. Necesitamos tener ese ejercicio de comunión. ¿Sabes qué? Hay veces yo me siento tentado y me gustaría quitar todos los cultos y me gustaría quitar todo en la iglesia. Y nada más venir aquí ahora. Porque te voy a decir la verdad. Todos saben más de lo que deberían saber. ¿Sabes cuántas veces he predicado en 9 años que llevo aquí? Yo doy clase por 1000 predicaciones, por 1000 estudios. Ya ahorita no tengo ni qué decirle. No, ya ahorita cuando me pongo un poco viejo empiezo a repetir las cosas y los vuelvo loco aquí. Porque ya la iglesia sabe todo lo que necesita saber. La iglesia, el problema no es que no sabe. El problema de la iglesia es que no practica lo que sabe. Ese es el problema de la iglesia. Ya todos hemos sido discipulados. Ya todos sabemos quién es Jesús. Ya todos sabemos cómo se busca a Jesús. Ya todos sabemos todo lo que se hace, pero en la práctica no lo hacemos. Entonces hay que dar ese paso. Porque una cosa es que lo sé todo y otra cosa es que lo practico. Es necesario empezar a practicar lo que ya sabemos. Y esa es una implicación que no podemos olvidar. Es una implicación que viene del Evangelio. ¿Qué hemos aprendido hoy? Quiero que me pongas la enseñanza. ¿Qué hemos aprendido hoy? Cristo es el Evangelio vivo a través de su vida, muerte y resurrección. Esa es lo que hemos aprendido. Ahora, ¿qué implica esta realidad? Implica 3 cosas. La primera, el perdón es anunciado por Cristo. La segunda, la ley no te justifica, te lleva a la condenación. Y la tercera, la justificación llega cuando ponemos nuestra confianza en Él. Si tú estás siendo llamado a poner tu confianza en Él, hazlo. Porque ese es que Dios ha hecho la obra en tu vida. Ese es que Dios te ha mirado con misericordia. Es que Dios quiere comenzar a hacerte una nueva criatura. Si cuando terminemos este sermón, cuando terminemos esta tarde, tú te vas y crees que estas palabras es una charla más en tu vida, perdiste el tiempo. Te aseguro que tenías mejores cosas que hacer hoy. O sea, te aseguro que haber visto el fútbol era más entretenido. Pero si tú logras entender que lo que hoy está haciendo Jesús es llamándote y pones tu corazón en sus manos y logras doblar las rodillas y confesar tus pecados y pedirle que te haga una nueva criatura, entonces nuestra vida va a cambiar definitivamente. Quiero concluir. La razón por la que Dios nos declara no culpable es simplemente por su gracia, a ningún costo a mi persona. Ahora, el hecho de que mi justificación sea gratuita no dice que a nadie le ha costado nada, sino que a ningún pecador le ha costado nada. Cristo pagó para que yo fuera liberado y por tanto ahora su pago hizo posible mi declaración de no culpable de manera gratuita. Esa es la verdad. Ese es el valor de Cristo. Eso es lo que hace que Cristo es el Evangelio. Él es la vida. Si Él no está en nuestra vida, no tenemos vida. No la tenemos. Que yo sea
no culpable no significa, que yo sea no culpable no significa que no haya habido un costo. Sí hubo un costo. Lo que significa es que a ningún pecador le costó nada, pero le costó al Santo de Dios. Confía en Él, pon tu vida en sus manos, entrégate a Él para que seas declarado no culpable, para que puedas tener la vida y el Evangelio sean realmente buenas noticias para ti. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a alabar a nuestro Dios en esta tarde. Oremos. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, siempre queremos tener una relación con Jesús. Siempre queremos conocer más a Jesús, vivir con Jesús, para Jesús, en Jesús. Queremos que todo lo que hagamos glorifique su nombre. Todo lo que digamos exprese lo que Él es, quién es Él y lo que significa para nosotros. Ayúdanos. Si hay algún pecado, alguna cosa en nuestra vida que necesita ser quitada, Señor, decláralo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos ponerlo en tus manos, Señor, para que tú obres en nuestra vida. Y te damos gracias porque sabemos que cuando estamos en ti, tenemos salvación eterna y bendición gratuita y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.